A ver, ayer se votó una ley importante en términos históricos, más allá del tema que tiene que ver con si es electoral o no. Ayer decíamos rápidamente, es tan electoral por ahí, digamos, el proyecto de eliminar ganancia para los trabajadores, como lo es también la oposición a esos proyectos, y lamentablemente acá no hay una visión de política de Estado, ¿no? Claramente. Pero bueno, aparecieron muchas cosas y a mí me parece que se dicen en esos momentos cosas que sin querer, al estar la política tan en guerra, se dicen cosas por ahí interesantes de escuchar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a escuchar directamente, la vamos a escuchar, y los que estén en YouTube y los que estén en Cable Diario también lo van a ver. No Muy sé si bien. es tan importante verlo, pero No, pero complementa digo, la en experiencia. los gestos Y sí. de lo que fue en la Cámara de Diputados, algunos con una voz bajita, está todo como muy armadito. El primero es el diputado Casareto, el que fue presidente o es presidente, no lo sé bien, pero de Patronato. En su momento pidió eliminar los descensos porque descendía Patronato. Quien agarra, saca unos papeles y le muestra a, a la oposición de Cambiemos o de Unidos por el Cambio, o como quieran llamar, o al macrismo, le muestra cosas que habían ocurrido hace nada, una semana en la cual se habían dado vuelta en cuanto a la postura que tenían, que dijeron públicamente, y por ahí la que iban a votar. Primero, el señor Casareto. En este Congreso hay que discutir las leyes. Cristian Ritondo, acá presente, dice, podés hacerlo ahora, mandá la ley que la votamos. Esto es 6 de septiembre a las 10:29, 1 millón de vistas. Y el diputado que recién habló, López Murphy, estaba con una foto sentado diciendo son las 11 de la mañana y estoy esperando a la mesa de entrada de que entre el proyecto. Acá está el proyecto. Acá estamos tratando el proyecto. 7 de septiembre, 11:48 AM. Esto es un tuit de Patricia Bullrich, cuando Massa dijo que iba a tratar este tema en el Congreso. ¿Qué dijo la principal referente de la oposición? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ministro de Economía Massa, ¿por qué no lo hace ahora? Usted es el ministro de Economía. Bueno, Massa lo hace ahora. Perfecto. O sea, básicamente lo que no se le puede decir que no es cierto, es cierto, lo que está diciendo es cierto. Apenas salió el tema de que dijo en un reportaje Massa, cuando sea presidente quiero eliminar ganancias, tal como lo había dicho Macri. Lo que apareció fue estos tweets y estas cuestiones. Le responde en ese tono, pero no le entendí bien. Capaz que ustedes lo entienden mejor y pueden decirnos acá qué es lo que quiso decir el señor Cristian Ritondo. Por haber sido aludido, me está pidiendo la palabra el diputado Ritondo. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Cuando anuncia un gobierno que va a mandar un proyecto, uno interpreta que lo va a hacer con la lógica del equilibrio que había anunciado cuando asumió el ministro Massa. Esto es como si alguien le dice, te voy a regalar un auto, y dice, bueno, tráelo, y cuando viene, decís, los papeles y nos lo choreamos en la esquina. Y esto es lo que hace el gobierno en un acto populista, desmesurado, donde hoy el gobierno, junto a otros sectores, lo que comienzan en la carrera de la hiperinflación. Pero como les importa, total, es manotazo de ahogado para ver cómo llegamos. Y la verdad que nosotros, presidente, vamos a actuar responsablemente. Ya lo dijeron otros diputados. Entonces, yo creo que lo mismo que se movilizaron hoy, se tendrían que venir movilizando hace tiempo cuando la inflación le saca de los bolsillos la plata a los trabajadores. Que se tendría que haber movilizado cuando le robaron a los jubilados, por ley, lo que el gobierno de Mauricio Macri había votado acá. Pero no se movilizaron, se movilizan hoy. Se movilizan hoy en un acto electoral que lleva de fraude a los argentinos. Dentro de poco tiempo veremos cómo la hiperinflación en la Argentina no solamente se lo comen los trabajadores formales, sino los informales, y cómo vamos a pasar y subiendo la pobreza. Como ya 7 de cada 10 chicos que son pobres en el conurbano no les alcanza
parece que quieren seguir con más, porque parece que quieren tanto a los pobres que lo único que hacen es generarlo. Gracias, presidente. Bueno, ahí, por ejemplo, la no respuesta de Ritondo a lo que le planteaba Casareto. O sea, básicamente lo que planteó en este caso Casareto es, bueno, ustedes dijeron que mandemos la ley, mandamos la ley y, digamos, por una interna en lo que es el Frente Juntos por el Cambio se dio quórum. Si no fuese por esa interna ni siquiera se trataba la ley. Tampoco hubo un tratamiento muy específico, ¿no? Así que, bueno, no veo ahí más que una chicana política, electoral. Sí, lo que tendrían que haberse movilizado. Y sí, no vamos a descubrir lo que es el sindicalismo y también lo que somos nosotros como ciudadanos que muchas veces agachamos la cabeza. Pero el otro que opinó y que venía ya dando mucho que hablar porque lo tomó desde un punto de vista estrictamente económico, decía, bueno, esto es un cheque de 1.300.000 pesos para un sector de la población que lo va a pagar el resto, ¿no? A ver, se puede discutir, pero bueno, lo planteó desde ese lugar el señor Laspina, diputado de la provincia, por la provincia de Santa Fe, y lo plantea en términos fiscales porque básicamente es economista. Si no lo conocen, bueno, Laspina es diputado de Cambiemos por la provincia de Santa Fe. Y suena para ser ministro de Economía en el caso de que Patricia Bullrich llegue a la presidencia. Esto es lo que decía Laspina. En un país destruido, arrasado por la pobreza, voy a hacer la cuenta basado en el decreto, no estoy haciendo ninguna estimación, ni la OPC, nada. Dijo el decreto, esto va a tener un costo de 1 billón de pesos en el año 2023, que va a beneficiar a 800.000 trabajadores. Tomé una calculadora, hagan la cuenta, es un cheque de un palo 250 para los 800.000 trabajadores que representan el 5% de más altos ingresos de la sociedad. Señores jubilados, señores de la mínima, señores de los planes sociales, de la pobreza, de Grabois, de los curas villeros, un palo 250. ¿Quién no quiere recibir un cheque de 1.250.000 pesos este fin de año para las fiestas? Esto es lo que están dando a esos 800.000 tipos que representa lo que quedó del sindicalismo argentino. Lo que quedó del sindicalismo argentino. Obviamente, ¿cómo se va a pagar esto? Con inflación, ya lo dijo el diputado Esper, lo dijo el diputado Cacase. El año pasado tuve el triste récord de pronosticar una inflación de 3 dígitos en el recinto. Lamentablemente no me equivoqué. Ahora les digo que se está gestando una hiperinflación que lamentablemente va a ser el único legado histórico que nos van a quedar de estos 20 años de kirchnerismo. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí estaba Laspina dando una explicación de lo que es el costo. Obviamente, cada cosa que se mueve, cada dinero que no ingresa es dinero que de alguna manera tiene que llegar de otro lado. Pero ahí me faltó al final, sería mirá, sería 8 serían, porque hay una intervención de Miriam Bregman que es muy interesante y que tiene que ver con que cada vez que se tocaron las regalías, las retenciones de los sectores, digamos, más pudientes, sí saltaron. Y parece acá que tiene que ver, a ver, no con trabajadores que son multimillonarios, sino que están pagando ganancias y son laburantes que por ahí, es más, no quieren hacer carrera porque terminan ganando menos por el impuesto a la ganancia. Eso era sumamente distorsivo. Esa era la realidad. Eso es, podés opinar una cosa, podés opinar otra, pero esa era la realidad. Y después, bueno, viene la parte más esperada por ahí, porque es la del diputado Milei, que lo vamos a escuchar en 2 partes, ¿no? Porque hay una primera parte que tiene que ver con un fundamento filosófico ideológico de Milei, de por qué está en contra de ganancias, y ahí también está lo que hablábamos ayer, que me está fallando un poco la posibilidad de comprender qué es lo que imagina como sociedad organizada a partir de un Estado, o si no imagina nada, ahí no lo entiendo, pero bueno, quizás ustedes lo puedan entender y me puedan por mensaje decirme, bueno, a mí me parece que lo que él está imaginando es esto. Milei, primera parte. Como liberal libertario que soy, desde mi punto de vista,
El Estado es una organización criminal, violenta, que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y por lo tanto los impuestos son un robo. Y cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos, yo voy a estar de acuerdo. En segundo lugar, además los impuestos son una rémora de la esclavitud. De hecho, la esclavitud no es ni más ni menos que 100% de impuestos. Por lo tanto, bajar impuestos es devolverle libertad a los ciudadanos. Dicho esto, en cuanto a la naturaleza de lo que es el impuesto a las ganancias, me parece, por dos motivos, un impuesto aberrante. Por un lado, por lo que implica en términos del impuesto a las ganancias a las firmas, porque lo que termina haciendo no solo es no permitir la asignación de recursos eficientemente, sino que además penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios. Pero como si todo esto fuera poco, nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto, este impuesto además es inmundo y por ende tiene que ser eliminado. A su vez, cuando tenemos una economía inflacionaria y hay que estar actualizando permanentemente los mínimos imponibles por la inflación que además cada vez se acelera más, eso también implica, si no se lo reconoce, un aumento de la carga tributaria. Y hay que estar esperando, que el político le regale a la gente lo que es de él, lo cual es una verdadera locura. A ver, ahí de alguna manera lo que estábamos escuchando es un poco lo que viene planteando. Un Estado sin impuesto, una sociedad sin impuesto, una sociedad moderna, no existe. Por lo menos por ahora no existe. No sé dónde podría ser, cómo se financiaría un Estado si no es con los impuestos o el aporte de su sociedad. De alguna manera, los que más tienen, los que menos tienen, puede ser regresivo, puede ser progresivo, pero sin impuestos. Un Estado asesino, criminal, que cobra impuestos. Bueno, desde ese punto de vista, me parece, por lo menos yo sigo sin comprender cómo se financiaría una política de Estado, sea cual sea liberal, sea comunista, de izquierda, sería prácticamente que lo que estaba proponiendo Milei es asume y renuncia, porque si el Estado es criminal, el que preside el Estado sería el jefe de esa banda criminal, con lo cual la verdad es que todavía ahí no me contradictorio, sí, no sé, pareciera meramente discursivo. Claro, es como, a ver, ¿quién diría, no quiero que me cobren impuestos? Como decía, a mí me encantaría ir al supermercado y pasar, agarrar cosas, pasar y que no me cobren. ¿Por qué me cobras? ¿Qué mala onda que tenés? ¿Qué me cobras? Pero bueno, es así, es una organización social, después hay un montón de cosas que uno lo puede ver, claro que sí, que él lo relaciona al esclavismo, ¿no? Todo un montón de cosas que, si lo ves así, más que anarcocapitalista, debería ser anarcosocialista, o comunista, o anarquista directamente, un Estado inexistente y las organizaciones más pequeñas que grandes. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, es lo que expresaba, y hay que respetar lo que expresaba y también respetar lo que uno puede interpretar o no interpretar. Hay una segunda parte en donde tiene que ver más con lo que se le acusaba de que era que votó con el kirchnerismo, de que tiene un pacto con la casta sindical, y él se defendía en términos electorales, ya no en términos de por qué votaba la ley. Esta es la segunda parte de Milei. Además, lo veo tan preocupado, ¿por qué? Porque las tapas de diario no los quieren mostrar votando algo con el kirchnerismo. Bueno, mire, les recuerdo que le aprobaron el presupuesto con déficit fiscal, que es algo inmoral. Le han avalado la locura del Fondo Monetario Internacional. O han hecho leyes ustedes mismos, como la ley de góndola o la ley de alquileres, que son ataques directos al derecho de propiedad. Un desprecio por la libertad total. Y además les recuerdo que en estas semanas que tomó lugar el desastre que causó el ministro, en aquel momento, Kicillof con YPF,
Hay 34 de los suyos votando en eso y que son parte también de la oposición amarilla, que al momento de meterle la mano en el bolsillo a la gente, ahí parece que no les molesta. Por lo tanto, lo único que tengo para decir es que afortunadamente estamos frente a un cambio de época. Se está dando una situación donde está apareciendo una nueva fuerza que grita libertad. Y en ese grito de libertad, lo que nosotros queremos decir es que nos vamos a estar preocupando solamente por el bienestar de los argentinos, independientemente de lo que quieran hacer y carpetear distintos lugares de la política y distintas operaciones. Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar esta baja de impuestos porque es más libertad y porque es devolverle los derechos a la ciudadanía. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, hasta educadamente, muchísimas gracias, señor presidente, y se dirigía al señor presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Nada para decir, solamente que quién puede decir que no. Ahora, qué loco esto, que el que dice que es una aberración el acuerdo firmado y aprobado en el Congreso con el Fondo Monetario Internacional, es una locura. Lo dice Milei, lo dice la derecha, dice eso, y por ahí el progresismo o la izquierda defiende ese acuerdo. Es el reino al revés. Ayer mismo, acá cuando estábamos con Diego Liloya, un profesor que estuvo trabajando en China, que nos decía, ojo, la educación en China es privada. Y la salud también. Uy, si el Partido Comunista como estructura es la estructura de poder de la República Comunista China, pero a la vez es privado. O sea, ¿desde cuándo? Y desde hace 30 años me puse a estudiarlo. Y en realidad, a ver, si bien hay unos matices, tiene razón. Y en esta discusión, por eso decía que es interesante lo que pasó ayer, porque en esta decisión estaríamos en condiciones de decir, miren, la verdad es que lo primero que hay que decir acá es que derecha e izquierda, y menos en la retórica, dejó de existir. Ya está. Derecha, izquierda, a ver, la izquierda te tira cuestiones, como, está diciendo que está atacando la derecha el acuerdo con el Fondo Monetario, que supuestamente dice algo que tiene que ver con la izquierda. ¿Qué tendrá que ver Massa con la izquierda, por ejemplo? Digo, ¿no? Y por ahí, ¿qué tendrán que ver? ¿Y qué tendrá que ver esto que dice muchas de los postulados que dice Milei con la derecha? O sea, si yo lo veo a Biondini, el nazi autoproclamado, no es que yo le estoy diciendo, no estoy dando un apelativo, es lo que así se autodenominan, o autodenominaban por lo menos. Y Milei no tienen nada que ver. Uno hipernacionalista y el otro hiperglobalista. No tiene nada que ver. ¿Cuál es la derecha o la izquierda? Acá me dicen, bueno, Grieta y más Grieta. Y parece como que no tanto, ¿no? Como que me parece que alguien está haciendo de la grieta, la está sellando, ¿no? Para que puedan pasar de un lado y del otro de una velocidad que casi no se los ve a nadie. Y por último, bueno, la parte oficialista, que vamos a escuchar primero a Yasky y después a Massa, con una conclusión, en un programa de televisión, por supuesto, porque no es diputado, pero Yasky también, a mí me parece muy contradictorio lo de Yasky, después lo podemos decir o no, pero tira algunos datos que también me parecen aportes interesantes a comprender cómo se maneja la economía en la Argentina, cómo se maneja el comercio en la Argentina y quiénes son los formadores de precios, ¿no? Eso me parece muy interesante, ¿no? Más allá de la cuestión política. Entonces, Yasky. Vamos a hablar de números concretos. Esto es publicación de la Bolsa de Comercio. No la publicó ningún populista. Ganancias de Ternium, del grupo Techin. Rentabilidad neta, 41.2% en el año 2021, 16.2% en el 2022, 30.3% en el 2023. En ninguna parte del mundo capitalista se obtienen semejantes tasas de ganancia de empresas que remarcan, son formadores de precios y hunden en la miseria a las pymes que no pueden tener sus insumos para producir.
Ganancias de Aeropuertos Argentinos, Grupo Ornequian, conocido porque muchos de ellos financian generosamente a estos representantes de la oposición, les ponen la plata para que hagan campaña. Miren a Patricia Burri pidiendo 25 millones de pesos para ganar la elección. Ornequian, Aeropuertos Argentina, rentabilidad en el 2022, solamente en el 2022, 36.3%. Arcor y Molino, 10 puntos, 15 puntos por encima de la inflación. Son tasas de renta que no existen en los países civilizados que ustedes dicen. Esto es la concentración de la riqueza. Y nos vienen a contar a nosotros que eliminar este impuesto injusto es lucha de pobres contra pobres. Nosotros tenemos absolutamente claro que este país tiene que resolver el problema de la concentración de la riqueza, el problema de la fuga de capitales, el problema del capital financiero, generando permanentemente remarcación de precios, generando permanentemente esa puja distributiva que no se genera porque la maestra tenga un peso más, no se genera porque el obrero tenga un peso más, no se genera porque el jubilado o el compañero de una cooperativa tenga 2 pesos más. La puja distributiva la generan los formadores de precios. A ver, digo que por ahí uno se pregunta en esta cosa que decía Ritondo, también lo puede poner a lo que es quienes se presentan como el oficialismo desde hace 3 años y medio y hasta un poquito más. Todo lo que dice, obviamente, nadie puede decir no tiene razón. Estamos hablando de Arcor, estamos hablando de Ternium. Las grandes empresas que tienen ganancias en la Argentina, en esta Argentina empobrecida, tienen ganancias que no tienen en ningún lugar del mundo. Para que tengan una idea, un supermercado, los supermercados, las cadenas de supermercados en el mundo, tienen un promedio de ganancias sobre lo que venden del 1%, entre el 1 y el 0,3%. O sea, de todo lo que ellos venden, teniendo en cuenta que tienen gastos fijos, que pagan impuestos, todo eso, si tienen una renta de lo que venden, de la masa bruta de lo que venden, del 1,2%, es un super éxito. Y así todo, empresas que manejan los alimentos como Arcor, incluso vamos a decir como Coto, como comercios que manejan hasta el 70%, de la situación o de los precios, como Coto, como las grandes cadenas, y también las cadenas pequeñas, por ejemplo en Santa Fe, tienen ganancias increíbles, o sea, en dólares, porque cuando hablaba del 40%, estaba diciendo por encima de lo que fue la devaluación, ¿no? Y bueno, vamos a terminar entonces con Massa, que en un reportaje, en un canal que obviamente no es amigo, que en TN, expresó esto que también es difícil decir, no, mira, no tenés razón. Básicamente, después puede decir, bueno, sí, pero se olvidó que antes, sí, pero, a ver, analicemos los discursos. Y los discursos, hay que ver si es así o no es así. Es como el periodismo. Puede ser mejor, puede ser peor. Ahora, lo que dice tal o cual periodista, ¿es cierto o no es cierto? Partimos de ahí. Si es cierto, bueno, no te gusta la cara, no te gusta la forma de decirlo, pero lo importante es que sea cierto o no es cierto. Lo que dice Massa, ¿es cierto o no es cierto? Vamos a escucharlo. Bueno, en primer lugar, me gustaría entender por qué ahora es malo lo que en algún momento ellos planteaban que era bueno. Porque yo no hice un spot diciendo en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias. Lo dije en una entrevista televisiva, planteé además que lo íbamos a hacer hasta fin de año. Dije, si soy presidente voy a plantearlo por ley. Me contestaron, mandá la ley ahora que te la votamos, la mayoría de los dirigentes de la oposición, y cuando mandamos la ley
cambiaron de opinión. Y me parece que es malo esto de, digamos, pasar de una semana a la otra, digamos, con una opinión tan distinta. Pero sobre todas las cosas entiendo que esta idea de tratar de instalar preocupaciones, miedos, es una lógica vieja en términos de hacer política. Bueno, ahí estaba Massa, lo que está diciendo, digamos, es real. Podría también preguntarse, obviamente, bueno, señor Massa, si estaba la posibilidad de hacerlo, la situación fiscal de hoy no es mejor ni peor que la de hace un año cuando usted asumió como presidente interino. También le podés preguntar eso, pero lo que está diciendo es, bueno, a ver, acá está la ley, acá está la cuestión, y quizás en momentos electorales cuando algunas cuestiones se emparejan, digo, porque el voto empareja porque vale lo mismo el voto de alguien que vive en Nordelta de que alguien que vive en Villa Oculta, el voto vale exactamente lo mismo. Y entonces quizás también eso significa que para buscar ese voto que vale igual uno que otro, tengan que hacer medidas más populares. Algunos le pueden decir populista. Ahora, no estamos discutiendo la renta o la regalía que debe pagar la Barrick Gold por extraer el oro y llenar de cianuro los ríos de montañas del norte, el noroeste argentino. No estamos discutiendo eso. Estamos discutiendo otras cosas. Y otra de las cosas también que se dio es que ayer se discutían otras cuestiones como la creación de universidades, y eso pasó totalmente desapercibido. Me voy a referir a las 4, las voy a mencionar, que era la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional del Delta, la Universidad Nacional de Pilar, la Universidad Nacional de Ezeiza y la Universidad Nacional de Río Tercero. La Universidad Nacional de Río Tercero era una propuesta que había ingresado una diputada de Evolución Radical. Evolución Radical primero es en donde se enrola el señor Lustó, que vendría a ser el jefe de Evolución Radical. Y el otro, que hoy tiene una gran importancia, es ni más ni menos que el gobernador electo de la provincia de Santa Fe, el señor Puyaro, que hicieron crack en ese ambiente y también lo hicieron crack en Santa Fe, porque así como decíamos La Espina, que forma parte de ese Podemos, Unidos Podemos sería, Unidas Podemos, de Unidos, decía una cosa, el sector al cual pertenece Puyaro y el cual dirige Lustó daba quórum, después votó en contra, pero daba quórum. De no haber dado quórum no se hubiese podido dar esta discusión, ¿no? Le preguntaron a Macri si sabían lo que iba a ser Evolución y dijo no, la verdad que no lo sabíamos, y dijo la verdad que el populismo es contagioso, dijo esto, ¿no? Pero acá también me parece que la jugada de Massa, me parece que desde el punto de vista político, qué lástima, ¿no? Que se acuerda un poco tarde de hacer política con estas cosas, porque lo que hizo realmente fue lograr un tembladeral dentro de Cambiemos sobre todo, ¿no? O sea, lo puso contra las cuerdas. Claramente, o sea, esto es un acto técnico, legislativo, técnico, político, no se puede decir más allá de que acá justo miré, dice, ¿a qué hora termina Peronchos en tu ideal? Bien, gracias. No. Va, o sí, si querés, no hay drama. Es como si te dicen, sos gay. No, yo no soy ninguno. No, vamos a decir, no. Si querés, ¿te parece que puede ser Peronchos? Está bien. Sí creo que me parece que estas elecciones, y un poco para terminar, decir que este periodo electoral me parece que va a tener grandes situaciones. La primera me parece que es el término de la vida útil de lo que fue Cambiemos, ¿no? Un término de la vida útil porque el liderazgo no está en discusión siquiera, no es Macri
para nada, no es Macri el dirigente, ni es Macri el referente. Me parece que hay un resurgimiento del radicalismo muy importante, y se vio ayer, y se vio en las provincias, la que ganó Chaco, bueno, aquí en Santa Fe, hay un resurgimiento, y lo que puede pasar también en Entre Ríos. Me parece que hay un resurgimiento de un radicalismo que ya no va de segunda o no va diciendo, bueno, acompaña. Y después también el fin del kirchnerismo, que a mí me parece que ese fin del kirchnerismo como expresión política, ya no histórica, la expresa el propio Axel Kicillof cuando dice, bueno, vamos a tener que empezar a cantar una que no conozca a nadie, ¿no? Nuevas canciones, dice, no una que conozcamos todos. Obviamente que no solamente es eso, sino que también sería interesante que empiecen a aparecer personas que canten y que sean nuevas, que vengan desde otro sector. Pero me parece que eso va a indicar, es un cambio de época, me parece que hasta diría respetando a la mismísima vicepresidenta, que habla con sus silencios y que dice, bueno, ahora es momento de ustedes, ¿no? Algunos se pueden sentir que quedan bastante huérfanos, pero me parece que esa es la realidad.